Muy buenos días. Hoy estamos 17 de julio del 2023, son las 11 horas con 17 minutos. El retraso se debe a que la sala estaba ocupada y además lo constatable en este momento, problemas de internet. Bien, señor presidente, autorización para el inicio de la audiencia. Se da inicio a la sesión de la fecha. Señora fiscal, ¿observaciones al acta? Sin observaciones, señor. Procuraduría. Sí. Buenos días, señor magistrado. Sin observaciones al acta. Yesenita, en este caso es donde quedó pendiente del acta anterior de la señora procuradora, ¿verdad? En la sesión anterior. Sí, doctor, están las dos actas ahí. Ya. Doctora Mogollón, del anterior acta. Ninguna observación, señor magistrado, de la anterior acta. Ya se paralizó la imagen. ¿No le escuchamos bien, doctora Mogollón? Ya. Sí. A ver. Sí, disculpe, de las dos actas de esta acta y la anterior, ninguna observación. Correcto. Bien. Doctor. Ninguna observación, señor. Doctor Nakazaki. Buenos días a todos. Ninguna observación por nuestra parte, señor director de debates. Gracias, doctor. Doctor Paredes. Buenos días, señores. Ninguna observación por mi parte. Doctora Hurtado. Yo la reemplazo, doctor, por eso. En observaciones también. Bien, aprobada el acta y está siendo firmada está por el señor presidente. Despacho pendiente de Cenita. No hay despacho pendiente, doctor, para esta sesión. Bien, proseguimos con los alegatos de cierre a cargo del doctor Reino Alfaro. Adelante. Con su bien, señor magistrado. Solamente anunciar que en esta sesión voy a acabar el alegato del cliente. Doctora Lamillo, doctor Nakazaki, ¿para cuándo era que usted tenía que presentar un documento? Miércoles, ¿no? No. Doctor Fernández, que de acuerdo. Adelante, doctor. Con su venia, señor magistrados. Como hemos venido haciendo en las sesiones anteriores, ya esta séptima sesión, estamos tocando lo que son las presuntas actividades de lavado de activos que se atribuyen y patrocinados. En la sesión anterior resaltamos que metodológicamente y cronológicamente se establecía que el dato de entrada significativo era el aporte a Comarsa de 45.000 soles por parte de Fidel Ernesto Sánchez Alayo en el año 92. ¿Por qué? Porque según ese dato, esta constitución se habría realizado con dinero que provendría de una actividad no lícita atribuible a Manuel Sánchez Paredes. Señores magistrados, este es el monto finalmente relevante para toda la analítica probatoria, 45.000 soles. 45.000 soles, una cantidad bastante discreta, diríamos yo, diría en particular, y la discusión era si es que existía carga probatoria que estableciese que este monto entregado por Manuel Sánchez Paredes, y eso está fuera de toda discusión probatoria porque la documentación así lo revela, entregado por Manuel Sánchez Paredes en favor de la constitución de Comarsa a nombre de su hijo Fidel Ernesto Sánchez Alayo, tenía origen maculado u origen ilícito, como propone la Fiscalía. Y examinamos la carga probatoria que la Fiscalía propuso, ¿no? La carga probatoria no es otro que el informe contable 9, que se relaciona con el informe contable 10, porque el razonamiento de la policía era muy simple. Como no le reconocían saldo favorable o balance favorable a don Manuel Sánchez Paredes, entonces era inviable, imposible que estos 45.000 soles tuvieran un origen lícito. Establecimos también que estos informes policiales contables no superan los estándares de calidad que debe tener una pericia que sirva o se pretenda que sirva para establecer una probanza más allá de toda duda razonable. Establecimos deficiencias objetivas, subjetivas y concretas. Resaltamos que los propios peritos que elaboraron el informe 9 reconocían un error manifiesto que reducía casi a la mitad el presunto desbalance. Me refiero a don Manuel Sánchez Paredes, ¿no? Con este dato, evidentemente ya la credibilidad de la pericia 9 y la pericia 10, que depende en sus resultados de la pericia 9, es echada por la borda, ¿no? Establecíamos también que había problemas
relacionados con el reconocimiento de la no consideración de documentación sensible por parte de los peritos policiales. Pero lo más importante, establecimos que 2 peritos, los señores Jara y Beltrán, autores de las pericias 9 y 10, luego, en algún caso de forma más inmediata que en otro, fueron contratados por la Procuraduría Especializada, y eso genera no solamente un problema de falta de imparcialidad, sino que constituye una situación de conflicto de interés. Quien evaluaba la contratación de estas 2 personas no era otra que la propia Procuraduría, la propia Procuradora Sonia Medina. Y establecíamos también en la parte final de la alegación del viernes pasado que si examinábamos la imputación contra Fidel Sánchez, veíamos que se centraba esto, ¿no?, evidentemente con la premisa de la existencia de una actividad criminal previa. Todos los actos que se le atribuían a Fidel Sánchez Arayo no eran otra cosa que actos comunes de la vida comercial y, por lo tanto, absolutamente inidóneos para constituir el delito de lavado de activos. Particularmente porque vemos que la mayoría de actos relacionados con la constitución o aportes a la constitución de personas jurídicas se habrían realizado a nombre propio, sin utilización de prolongadas o siquiera mínimas fórmulas de ingeniería financiera, y por lo tanto esto revelaba pues no solamente la idoneidad para hablar del interés de ocultar el origen del patrimonio, sino que además revelaba pues una forma de conducta profesional y económica en particular transparente. Pues bien, desarrollamos en la sesión anterior lo último referido, la inidoneidad de los comportamientos imputados para realizar el tipo penal, y ahora veremos por qué consideramos que todos los comportamientos que la Fiscalía atribuye como actos de lavado son comportamientos estandarizados, comportamientos neutrales, comportamientos de la vida cotidiana, que no tienen ningún tipo de rasgos o evidencia de que estén involucrados en algún tipo de dinámica delictiva, porque son comportamientos que forman parte del rol habitual de todo empresario responsable. Y esto nos lleva a discutir este primer dato muy brevemente, y creo que es importante resaltar, señores magistrados, que finalmente, y esto aunque no tiene que ver con Fidel Sánchez Alayo, al tener que ver con su padre y al haber lamentablemente construido la Fiscalía esta imputación por asociación, por relación de parentesco, nos obliga a resaltar las deficiencias de la única prueba de cargo pericial económica existente sobre el inicio de la actividad económica de don Manuel Sánchez Paredes. Me refiero a la actividad económica de la pesca, ¿no?, elaborada por Julio Moreno Vargas y Aníbal Elorriete Torres. Esta única prueba de cargo fue objeto de un examen metodológico por parte de la sala. Y esto dio origen pues a la resolución de fecha 14 de diciembre del 2020. Claro, la Fiscalía insistía con una prueba de oficio. Esta fue la prueba de oficio que ordenó la sala a partir de la exigencia de reconocer cuál era la mejor ciencia, utilizando los criterios Dover, aplicable a este caso, ¿no? Si eran los informes de la Fiscalía o los informes que establecían la actividad económica de los imputados. Esta actividad económica, repito, remontada a esta época. Señores magistrados, este dato es importante, ¿no? Noten que esta actividad, que supuestamente es la actividad no explicada, observen el correlato cronológico. Observen la edad el año de nacimiento de mi cliente. Observen qué edad tenía o si ya había nacido en estos periodos. Este dato es relevante porque va a establecer, incluso en el supuesto negado de que se dude de la calidad de la pericia que explica estas actividades, el dato cronológico es importante porque recordemos que también se tiene que probar, más allá de toda duda razonable, el conocimiento, la posibilidad de conocimiento de la actividad ilícita, y esta no puede basarse únicamente en la relación de parentesco, ¿no? No hay dolo por asociación, no hay dolo por parentesco, no hay dolo por osmosis.
Y los peritos, es una suerte de metapericia, ¿no? Pericia para examinar la calidad de la pericia de las partes. La señora Norca de la Rivera y el señor Víctor Cabello Reynoso examinaron estos aspectos, ¿no? La metodología de los informes del Ministerio Público, la Procuraduría y los de parte. En relación al señor Orlando Sánchez Paredes, esto evidentemente tiene una correlación directa también con Manuel Sánchez Paredes y, repito, por derivación a mi cliente. ¿Y qué es lo que dijo los peritos oficiales, que además gozan de un atributo que no han tenido los peritos de la policía ni los de la fiscalía, la imparcialidad? ¿No? El perito oficial tiene esta característica de imparcialidad en su designación, ¿no? Que le da ya un nivel de imparcialidad que no tiene las pericias del Ministerio Público de la Procuraduría. ¿Qué dijeron respecto a las pericias de Moreno Vargas y Elorrieta? No han observado rigurosamente la metodología de la investigación, menos un desarrollo epistémico. Ambos informes contienen error conceptual de lo que es una fuente primaria. Deja evidencia de que la interpretación de los documentos obtenidos no habría sido la metodológicamente adecuada. Como es un testimonio, evidencia directa sobre el tema de investigación, estas pruebas documentales evidencian sesgos de error. Respecto al informe pericial económico de reconstrucción de Paredes del año 59 al 90, la conclusión es distinta, ¿no? Se han observado los lineamientos de la metodología de investigación, denota validez científica desde el punto de vista de metodología de la ciencia económica, la determinación del tiempo de labores evidencia coherencia en la valoración e interpretación de las fuentes de información que el perito ha asumido como reales. Esto fue, señores magistrados, ¿no? El gran dilema siempre, ¿no? ¿Cuál era el tipo de experto que debía examinar este tipo de casos? Y mientras la Fiscalía, ¿no?, convenientemente hablaba únicamente de expertos contables, la defensa siempre habló de examen financiero, de examen económico. El informe, y por eso lamentablemente vemos que la Fiscalía, ¿no?, se limitó a, y esto realmente no puede ser atribuido a la defensa de las partes, se basó en la pretensión de querer destruir la presunta prueba de descargo, que era un informe, un análisis realizado por el contador, el economista Fabián Tume, pero al final, ¿no?, ese elemento no fue objeto de la propuesta de las partes. Señores magistrados, consideramos que la pericia oficial metodológica tiene utilidad epistemológica para que se extiende a la situación de Manuel Sánchez Paredes, ¿no? Porque, claro, si observamos la metodología utilizada en su momento por el economista Raúl Toledo, observaremos que las analíticas son similares a las de Orlando Sánchez Paredes. Por lo tanto, el razonamiento epistemológico y las reflexiones y análisis de la pericia oficial de metodología desarrollada por mandato de esta sala se extienden sin duda a Manuel Sánchez Paredes. Esto también lo ha desarrollado el doctor Nakazaki respecto al señor Fortunato Wilmer Sánchez Paredes. Pues tenemos el informe de Raúl Toledo, que establece que hubo un saldo a favor a diciembre del 90 en favor de Manuel Sánchez Paredes de $1.076.616. ¿Esto qué significa? Que los 45.000 soles que la Fiscalía sostiene no podrían acreditar la capacidad de don Manuel Sánchez Paredes de entregar a su hijo Fidel Sánchez Alayo la suma de 45.000 soles para el aporte en Comarsa, está sobradamente justificado. Igual ocurre con el balance pericial contable de parte desarrollado por Manuel Sánchez Paredes, en este caso por el contador Eduardo Fuster, ¿no?, que establece un saldo disponible al cierre del periodo 91-2007 ascendente a la suma de 15.070.006 nuevos soles. Señores magistrados,
Establecer que una actividad es una actividad estandarizada, transparente y en nombre propio, supone analizar operación por operación y examinar si éstas cumplen o no con aquellos datos o indicadores que el Acuerdo Plenario 3 de 2010 indica podrían ser reveladores de actos de lavado de activos. Como vemos, ya desde la enunciación observamos que sin esa referencia a una actividad, mejor dicho, a un ingreso no justificado, todas estas actividades son actividades completamente irrelevantes penalmente. El único sentido delictivo que tienen esas actividades, según la propuesta fiscal, es en la hipótesis de que el inicio del dinero, 92, ¿no?, fuera un inicio con una mácula por actividad criminal previa, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver que todas están referidas al mismo giro de actividades, predominantemente, la actividad minera. Es un dato importante porque, repito, nos va a permitir además revelar o reconocer un dato de la experiencia y que te guarda relación con el nivel de regulación de la actividad minera en el país, ¿no? La actividad minera que está controlada a diversos niveles, ¿no? Pues bien, veamos, esas son las imputaciones de la Fiscalía, ¿no? Apertura de cuentas bancarias, transferencia de dividendos en favor de Comarsa, transferencia de acciones de Comarsa procedente de la Asociación de Perfiles Sánchez, asignación de dividendos, incremento de ingresos por concepto de dietas, aporte en 3 personas jurídicas, NAC San Simón, constitución de Compañía Minera San Simón y San Simón Equipos. Identifiquemos lo que son actos de constitución de personas jurídicas. Cada constitución de personas jurídicas, cada actividad relacionada con las personas jurídicas ha sido realizada en todos los casos por Fidel Sánchez Alayo a nombre propio. Nunca utilizó un apoderado, nunca utilizó un testaferro, nunca utilizó una empresa vehículo, que no significa que esté mal, porque las empresas vehículos son lo más normal hoy en día, pero no se observa ninguna de esas tipologías. Las otras personas que participan en esos actos jurídicos son personas naturales. Repito, no hay ningún uso de empresa de fachada, empresa cascarón, empresa offshore, como lo refiere, repito, el Acuerdo Plenario 3 de 2010. Todas las personas que intervienen en cada uno de estos actos jurídicos son personas de nacionalidad peruana. No hay extranjeros, no hay inversores, no hay fondos de inversión, absolutamente nada. Todas son personas naturales de nacionalidad peruana. Esto que nos lleva a que se tratan de operaciones transparentes realizadas en nombre propio. No voy a insistir en lo que ya indiqué respecto al acuerdo plenario. Entonces, respecto a lo que son constituciones de personas jurídicas, hemos visto la tipología predominante, por lo tanto, que excluye la posibilidad de ser considerados dentro de esas tipologías que el Acuerdo Plenario 3 de 2010 considera pueden dar lugar a sospecha de lavado de activos. La Fiscalía también hace referencia a la apertura de cuentas bancarias o movimientos bancarios del 2000 a 2007. Esa es la imputación, así de abierto, ¿no? Hace referencia a unas pocas cuentas, pero vamos a notar lo siguiente. Todas estas operaciones tienen estas características. No hay testaferros, el titular está plenamente identificado de modo sencillo. Repito, acá ustedes van a ver que a nivel bancario existe la obligación de identificar al beneficiario final. Acá no hay una sucesión de personas naturales o jurídicas que obligan a hacer un esfuerzo para identificar al beneficiario final, como se suele ocurrir en algunas ingenierías financieras. No ocurre aquí. Acá directamente Fidel Sánchez Alayo. No corresponden a sociedades meramente instrumentales, no pertenecen a paraísos fiscales, no fueron aperturadas con identidades falsas, no constituyen operaciones extrañas por el tipo de actividad económica. Hacer unas referencias, ¿no? Creo que son importantes. Primero, la Fiscalía ha tratado de construir la idea de que el depósito, los depósitos en cuenta de Blue Bank, ¿no?, que está domiciliado en Bahamas, sería un paraíso fiscal. No era un paraíso fiscal.
el momento en que esto se realiza, no era un paraíso fiscal. Pero lo más importante es que en realidad era un banco que trabajaba con el Interbank. En realidad era el Interbank, porque el dinero ingresaba a la cuenta del Interbank. Claro, generalmente las entidades bancarias, cuando quieren trabajar en el extranjero, pues tienen ¿no? un banco con el cual trabajan. Este es Interbank, banco peruano. Tenía tarjetas de crédito, cuentas de crédito, el Diners Club, Citibank también. ¿Cuáles son los datos relevantes, señores magistrados? Que al ser operaciones realizadas a través del sistema financiero, no operaciones, sino cuentas bancarias, tienen que ver con el sistema financiero peruano y estadounidense, están sometidos a sistema de prevención. ¿Hay alguna alerta en particular respecto a los fondos de estas cuentas? Miguel Sánchez Alayo y sus empresas estaban plenamente bancarizadas hasta que inició este caso. Hasta que la Fiscalía decidió arbitrariamente investigar a todo aquel que se apellidaba Sánchez Paredes o que se apellidaba Sánchez. Hasta eso, el nivel de bancarización del señor Fidel Sánchez Alayo y sus empresas, o las empresas de las que era accionista, era absolutamente regular. Todos los bancos trabajaban con ellos. ¿Por qué? Porque su analítica de riesgo dentro del sistema de prevención de lavado de activos no encontraba indicadores de riesgo. La Fiscalía generó el indicador de riesgo. Entonces, señores magistrados, este dato es absolutamente importante, ¿no? Acá hay otro dato importante también, creo yo, la distancia, ¿no? ¿Ya? Que revela que el origen de este patrimonio no es una actividad criminal, sino es la actividad empresarial que desarrollaban ya con Comarsa fructíferamente en un momento de pico de la producción de oro y del valor del oro en el mercado internacional. Este dato es importante. Las cuentas, ¿no?, que se plantean como sospechosas se inician en el año 2000 a 2007. No hay cuentas previas. ¿Por qué? Porque en este periodo es el que comienza a haber mayor actividad, sí ven cuentas previas, pero no significativas. En este periodo es que el ingreso como consecuencia de la actividad minera y empresarial minera es mayor. Entonces, eso desconecta este acto regular de la vida, aperturar cuentas bancarias, ¿no?, con cualquier acto criminal o cualquier posible origen criminal del patrimonio. Sobre todo, señores magistrados, porque van a observar que todo el trazo de las operaciones suele tener relación directa con las propias empresas productoras de oro, Comarsa, Compañía Minera San Simón. Si no hubiésemos tenido, ¿no?, explicaciones o alegaciones de que habría dinero pues no explicado, ¿no?, que no proviene, que no está conectado. No es el caso, señor magistrado. No es el caso, señores magistrados. Algunas cuestiones en particular, ¿no? Se habla de la transferencia de 14 millones de soles en el periodo 96 a 2000 a Manuel Sánchez Paredes por concepto de dividendo, ¿no? Este acto es un acto regular, ¿no? Ya uno decide con su dinero qué hace, a quién se lo da, a quién no se lo da. Creo que es parte de la libertad empresarial. La Fiscalía que dice que se ha consignado en el flujo de caja de Fidel Sánchez el pago de 20 millones, por lo que no estarían justificados 6 millones. Pero, ¿qué pasó? Habría un problema, no se contabilizaron las utilidades del año 2007. ¿Cuál fue la base del informe? Esta información sale del informe contable 10 de la policía. ¿Cuál era su fuente de información? El saldo de Félix aquí. Ahí está su error. Y olvidaron de contabilizar las utilidades del 2007. Por lo tanto, ya este dato, que supuestamente es el que le da halo de sospecha a esta entrega de dividendos, es un dato desacreditado. Luego se dice, bueno, hay una diferencia en el monto pagado por utilidades de Comarsa, ¿no? Pero si te contabiliza el monto que no fue valorado por los peritos, ¿no?, del 96 a 2007, ¿no?, y esto obra del informe de Fidel Sánchez, que el informe contable del señor Fuster entregó la información pertinente, se observará pues que se compara el monto de las utilidades del informe del señor Fidel Sánchez con el de la
Fiscalía, perdón, el de la Policía, hay una diferencia de 661.869, ¿no? Sin embargo, esa diferencia responde a operaciones que la Policía no tuvo en cuenta al momento de hacer su analítica, ¿no? Y es los anticipos de dividendos. Van a observar algo muy particular, señores magistrados. La información que proviene de Fidel Sánchez está corroborada documentalmente. Lo que suele ocurrir como constante es que los peritos de la policía, o en su informe, o tratando de parchar a nivel del interrogatorio de peritos, lo que hacen es tratar de desconocer lo que dice el documento y darle o negar su validez a partir de su conocimiento particular, de su propia creencia. Otro gran tema es la acreditación de ingresos de renta de segunda categoría y transferencias a Manuel Sánchez Paredes del 94 al 92, ¿no? La Fiscalía ha tratado mejor dicho, los peritos de la policía han tratado de negarlo, pero el dato concreto es la existencia de la cesión de derechos de dividendos, ¿no? El documento privado que ha sido sobradamente examinado a nivel pericial, que es la constitución de usufructo del 2 de enero del 94 entre Fidel Ernesto y Miguel Ángel Sánchez Alayo con Manuel Sánchez Paredes, ¿no? En el que estos le entregaban en usufructo el íntegro de sus acciones en compañía minera aurífera de Santa Rosa, ¿no? Igual está el acta de sesión de directorio que aprueba esa cesión de derechos, ¿no? Están indicados acá los folios, señores magistrados. Pero no solamente están los folios, también están las diversas juntas generales de accionistas de Comarsa que aprueban esa distribución de utilidades, ¿no? Y repito, acá lo que predomina no es la racionalidad del perito respecto a lo que cree que debió ser una distribución correcta, sino impera el principio de libertad de empresa y organización empresarial. Si los accionistas se quieren adelantar dividendos, si lo quieren ingresar si lo quieren capitalizar, si lo quieren retirar, si el accionista A se lo quiere asignar al accionista B, es parte de la libertad empresarial. La racionalidad, entre comillas, del perito no predomina sobre la libertad de empresa. Tampoco puede ser un argumento para discutir o cuestionar la validez del razonamiento de los peritos de parte de Fidel Sánchez Alayo. Además, hay un dato particular. Esta distribución de utilidades, ¿no?, se encuentra además acreditada documentalmente. Y además, documentalmente y con el respectivo pago de los tributos respectivos. Es un dato a tomar en cuenta, señor magistrado. Seguimos con la distribución de utilidades de Comarsa, ¿no? 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2006. Entonces, señores magistrados, para terminar el tópico anterior, creemos que la dinámica de los comportamientos atribuidos por la Fiscalía como de presunto lavado de activos y su normalidad, no solamente financiera, sino contable, corroborada además documentalmente, nos lleva a sostener que es imposible atribuir a esos comportamientos, constituciones de empresa, aportes de capital, etcétera, etcétera, significado delictivo a título del delito de lavado de activos. Trabajaremos ahora, señores magistrados, la problemática de la ausencia de imputación subjetiva, partiendo de que gran parte de este análisis lo realizamos cuando analizamos la prueba de la imputación subjetiva y determinamos la imposibilidad por defecto de la acusación de verificar la imputación subjetiva a nivel probatorio. Establecíamos que la imputación subjetiva necesariamente tenía que partir de datos objetivos. Establecíamos que esos datos objetivos, que tienen su correlato probatorio, no habían sido probados por la Fiscalía más allá de toda duda razonable. Sin perjuicio de esa reflexión, vamos a incorporar algunas breves reflexiones adicionales sobre este punto en particular. Señores magistrados,
lo dijimos hace un momento, ¿cuál era la base objetiva de la Fiscalía? Pues para hablar de dolo o de posibilidad de conocimiento del presunto origen ilícito del patrimonio de don Manuel Sánchez Paredes, y en particular de Fidel Sánchez Paredes, tenía que ver con su presencia en México en el año 86-87 y su retorno al Perú en el año 87, que la Fiscalía sostiene a partir de una inferencia que sería un acto de elusión a un proceso penal en México. Explicamos, ¿no?, a través de nuestro descargo, que la justificación del retorno estaba basada en reglas de la experiencia, ¿no? Había existido un suceso traumático comprobado que obligó a Fidel Sánchez y en particular a Manuel Sánchez Paredes en preocuparse de su hijo y hacerle retornar al Perú en el cobijo de la familia. Acreditamos también por datos objetivos que Fidel Sánchez Araya desconocía del proceso en México. Y establecíamos esto a partir de una información objetiva, ¿no? Él fue inmediatamente después de los hechos acaecidos en agravio de su tío Simón Sánchez Paredes a comparecer ante la Fiscalía y reconoció el cadáver de su tío. Y no se fue inmediatamente, se retiró muchos días después. Y este proceso se inició también meses después, un par de meses después, formalmente, ¿no? Porque la detención se produce antes, la detención de otras personas se produce antes, pero el inicio del procedimiento por tráfico de drogas se inicia después, ¿no? Establecimos también que no hay data que relacione a Fidel Sánchez con actividades ilícitas. Analizamos la prueba de México, establecimos que las declaraciones de Mesa y de Ancur no hablaban de involucramiento de Fidel Sánchez en actividades ilícitas, examinamos los de A6, examinamos las pruebas sobre Chávez Montoya y establecimos que Fidel Sánchez no tenía involucramiento en alguna actividades ilícitas, ¿no? Pero además, se ha encontrado establecido documentalmente, y gran parte de esa actividad económica no ha sido negada por la Fiscalía. Lo que niega la Fiscalía son el resultado de la actividad, pero existían actividades económicas desarrolladas, ¿no?, a título propio por él y por su padre. Para analizar la posibilidad de conocimientos hay que considerar, señores magistrados, la existencia de una explicación alternativa a la procedencia de los fondos. Este es un dato que la jurisprudencia ha marcado mucho. Si tengo o no una posibilidad alternativa para explicar los hechos. Y acá hay una actividad negocial conocida por Manuel Sánchez Paredes. Repito, esta actividad no la discute la Fiscalía. Lo que discute ese resultado. No discute la Fiscalía que hubiera actividad inmobiliaria, no discute la Fiscalía que hubiera actividad minera, no discute la Fiscalía que hubiera actividad de transporte. Lo que discute es el resultado. Entonces, había una actividad negocial conocida de Manuel Sánchez Paredes. Manuel Sánchez Paredes no tiene condenas. Claro, porque el conocimiento o posibilidad de conocimiento de Fidel Sánchez no tiene que ver con Orlando Sánchez, ni con Persiles, ni con Wilmer, con absolutamente nadie más que con su padre, porque su padre es el que le entrega los 45.000 soles iniciales para constituir Camarsa. No hay otro punto de referencia. No se puede acá hacer fuente ovejuna y decir, bueno, como había fulano, sultano, mengano que tenía atestado. Señores magistrados, el dato concreto es que Manuel Sánchez Paredes no tuvo nunca una condena. Ni siquiera provisional, ni siquiera de primera instancia, no. Ese dato, ausencia de condena, sumado a la existencia de una actividad negocial conocida de Manuel Sánchez, destruye la posibilidad de conocimiento o de la posibilidad de conocimiento del conocimiento, sobre todo si consideramos la edad de Fidel Sánchez. Acá, 17 años, 18 años recién cumplidos, cuando recibe el aporte, también muy joven, 22 años, 22, 23 años, la referencia de las presuntas actividades delictivas que habría referido Lucio Tijero de su padre con Persiles, etc., etc., aunque no habla de su padre, habla de Persiles más bien, Lucio Tijero, están remontadas al año 80, al 82 en particular. Ya tenía Fidel Sánchez 12, 14 años. Este dato es importantísimo, señor magistrado. Entonces, preguntamos, ¿se ha aprobado más allá de toda duda razonable, ¿no?, analizando la información de descargo, que Fidel Sánchez Araya conocía o podía tener conocimiento de alguna
posibilidad de que el dinero no tuviera procedencia ilícita? Ojo, estamos partiendo de una premisa mayor que negamos, que el patrimonio tuviera relación con actividades ilícitas que negamos categóricamente. Pero incluso en ese supuesto negado, la Fiscalía ha probado con esto, más allá de toda duda razonable, que hubo un conocimiento o posibilidad de conocimiento. La defensa cree que con las pruebas de descargo hemos generado un estado, ¿no?, suficiente como para negar la concurrencia del tipo subjetivo. Esta problemática lo ha desarrollado en particular CAI ambos en el informe jurídico que hemos propuesto a la sala, la importancia de la edad en la analítica del conocimiento o posible conocimiento. No solamente él, también Miguel Polaino Ors y Carlos Aránguez Sánchez. ¿Qué es lo que tenemos, señores magistrados, para concluir este análisis básicamente probatorio de la situación jurídica de mi patrocinado? Conclusiones, ¿no? Primero, las denunciadas deficiencias de la acusación fiscal que hacen casi imposible su verificabilidad. La Fiscalía desarrolla una actividad de investigación en la que se otorga a los peritos un poder inusitado, ¿no? Peritos que además tienen sesgos de sospecha, de parcialidad. Hay una imprecisión absoluta respecto a la actividad criminal previa de México, porque se menciona lo de Rancho Luna, pero supuestamente se habla de que Simón Sánchez Paredes era un criminal de gran fuste que realizaba actividades con Perú y con Estados Unidos, pero nunca se describe, no se describe temporalmente, espacialmente, cómo se realizó esa actividad criminal previa. Es verdad que se ha establecido a nivel jurisprudencial que no es necesario describir las actividades, pero tiene que haber un dato fáctico que nos permita precisamente este factor, verificar o no la acusación probatoriamente. Ese dato no existe. Segundo, la conexión, presunta conexión entre el patrimonio de los acusados con las actividades delictivas que atribuye la Fiscalía, tampoco está desarrollado. Hay un predominio, señores magistrados, del conocimiento privado del fiscal y el predominio de sesgos discriminatorios, ¿no? Acá se abrió una investigación a los que se apellidaban Sánchez, y si eran Sánchez Paredes, peor todavía. Eso es lo que ha predominado en este caso, señores magistrados. Respecto a las actividades en México, absoluta inidoneidad de los actuados en México por ineficacia documental. Los documentos no pueden servir para generar prueba de absolutamente nada. La información que la Fiscalía utiliza como prueba de cargo es prueba ilícita. No voy a insistir en los argumentos. Fidel Ernesto Sánchez Alayo, más allá de su presencia circunstancial en México, no tiene ninguna referencia a actividad criminal en particular. Ningún testigo habla de él siendo parte de las actividades en México. Él fue a estudiar. Eso es lo que se encuentra probado. La inferencia que sustenta el razonamiento de la Fiscalía de la relación de Fidel Sánchez con actividades en México es un razonamiento que se basa en una inferencia irracional, ¿no?, que no es evidentemente razón suficiente. Respecto a los Estados Unidos, señores magistrados, hemos probado que las declaraciones de Tom Cash y John Ashcroft revelan la imposibilidad de utilizar los DA6 como medio de prueba, porque han revelado que es simplemente data básica. Pero además han establecido a través de su analítica de que esos DA6 aportados en este caso no demuestran vinculación de segundo Simón Sánchez Paredes, Manuel Sánchez Paredes y Fidel Sánchez Alayo en actividades criminales. También se ha establecido respecto a Estados Unidos, en el intento forzado de la Fiscalía de relacionar a Fidel Sánchez Alayo con las actividades de Jorge Chávez Montoya, hemos visto que además de que no se puede utilizar por ser prueba ilícita, me refiero a la prueba de cargo, que son dos declaraciones, mejor dicho, una declaración y un reconocimiento RENIEC, además de que es prueba ilícita, existe el predominio de otras fuentes de información. En particular, del agente Wirman, que declara cómo fue ese hecho en los Estados Unidos
y que desvirtúa categóricamente cualquier relacionamiento de Fidel Sánchez con alguna actividad ilícita de Jorge Chávez Montoya. Además, señores magistrados, en el DA6, el único DA6 en el que está la información de Jorge Chávez Montoya sobre esa actividad en la que fue intervenido, nunca menciona a Fidel Sánchez Zelaya. Y además, señores magistrados, no tenemos ninguna información que hable de alguna investigación en Perú o en Estados Unidos donde se involucre a Fidel Sánchez con alguna actividad criminal. Respecto a la presunta actividad criminal en Perú, simplemente resaltar sobre ese punto, señores magistrados, que relacionado a Perú se refiere a partes policiales y atestados policiales que hacen referencia a declaraciones de Lucio Tijero, que se refieren primero a un periodo en el que Fidel Sánchez tenía de 12 a 14 años, y segundo, que son declaraciones que el propio Tijero ha reconocido, porque Tijero ha declarado en este caso y ha desmentido cualquier involucramiento de los acusados en este caso, son declaraciones que Tijero dio orientadas a incriminar a Vladimiro Montesinos. Esas declaraciones, además, no se condicen con el DA6, en el que Lucio Tijero narra toda su historia en las drogas, y en donde no menciona ni un solo apellido Sánchez Paredes. Actividades lícitas que justifican el patrimonio. Se ha demostrado que existe prueba de cargo pericial insuficiente. Las pruebas de la Fiscalía y la Procuraduría respecto a la existencia de una actividad económica ilícita son insuficientes. Hemos explicado las deficiencias del informe 9 y del informe 10. Hemos desvirtuado también la idoneidad de la prueba de la Fiscalía respecto a la actividad pesquera de don Manuel Sánchez Paredes. La prueba pericial de descargo es idónea, no existe pues algún tipo de cuestionamiento por parte de los responsables del informe pericial oficial respecto a la metodología. El informe oficial metodológico determina que la mejor ciencia de la prueba pericial proviene de la prueba pericial de parte. Y además, señores magistrados, existe acreditación de actividades económicas idóneas para sustentar el aporte de 45.000 soles en Comarsa. Cuando se aportan los 45.000 soles en Comarsa, que se hace a través de una operación bancarizada, ya don Manuel Sánchez Paredes tenía una actividad económica conocida y demostrada. Se ha atribuido también a mi cliente comportamientos inidóneos para constituir lavado de activos. Hemos insistido, son comportamientos habituales de la actividad negocial, se desarrollaron sin ningún rasgo de anormalidad. Existe, por lo tanto, una explicación motivada de cada una de las actividades, y el patrimonio, además, señores magistrados, se encuentra documentado. Hablo de mi patrocinado en particular, ¿no? Estoy hablando ya de la actividad económica de mi patrocinado. Se encuentra justificado documentalmente. Señores magistrados, frente a esta acusación excesiva, como decía César Nakazaki, arbitraria, como la he llamado yo, ejerciendo el derecho de defensa de mi patrocinado y de crítica de la actuación de los funcionarios estatales, basada en sesgos de discriminación, en el que mi patrocinado está involucrado simplemente por apellidarse Sánchez. La investigación y su inicio, así se revela, del inicio de la investigación y la famosa conferencia de prensa en la que estuvo presente Alan García, el ministro del Interior, y los más altos miembros de la policía, se observa que la referencia y el target son las personas de apellido Sánchez. La ausencia de evidencia es manifiesta y que además es la provocadora de toda la cantidad de deficiencias en la construcción de la imputación fiscal, no pueden llevar, señores magistrados, a otro rumbo que no sea la absolución. En base a esas consideraciones, señores magistrados,
En nombre de Fidel Ernesto Sánchez Alayo, de su familia, que viene sufriendo 15 años del estigma de la persecución, porque lamentablemente el estigma de ser investigado, acusado y de sufrir un juicio oral, no solamente lo cargan el acusado, sino toda su familia, que ve la preocupación del familiar, que ve, ¿no?, cómo esto afecta su desarrollo personal, su desarrollo profesional, su desarrollo familiar, es que solicito a su despacho que se le absuelva de la acusación fiscal, que se ponga fin a este sufrimiento y que sin temor a este tribunal, estoy seguro que así va a ser, ponga fin y no tenga miedo a revelar lo que Carneruti llama las miserias del proceso penal. Este proceso, sin duda, revela por todo su tortuoso devenir todas esas miserias del proceso penal que ya el famoso maestro italiano Francesco Carneruti revelaba en su famoso opúsculo sobre las miserias del proceso penal. Estoy seguro que como jueces no tendrán miedo con una absolución a dar cuenta de esa situación y poner fin a la situación de arbitrariedad provocada sobre el patrocinado y su familia. Era lo que quería informar. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor. Sus conclusiones por escrito, lo más pronto posible. Bien, doctor Nakazaki. Vamos Señor a... director de debates. Sí, doctor. Estando a que el día viernes se había anunciado que se iba a seguir 2 sesiones, pero el doctor ha terminado. Entendemos que le estamos agarrando de sorpresa en este momento. Para mañana, doctor, estaríamos con la... Señor director de debate, justamente como en la última sesión se indicó que por razones de tiempo el doctor Reina iba a desarrollar lunes y martes, se me indicó miércoles, les hice ver que tengo justamente en estos días, estoy preparando un requerimiento, acabo de ingresarlo para que la sala lo tenga a la vista, disculpe que no ingresé temprano el documento, donde he sido convocado para el día miércoles a un requerimiento de audiencia de prisión preventiva donde hay 6 procesados. Entonces, estoy trabajando esta defensa para la audiencia y prisión preventiva y a la vez el alegato que corresponde que con la eficacia y seriedad haga para mi patrocinado Belisario Esteves Ostolaza. Entonces, trabajando las 2 cosas a la vez, yo les suplicaría me permitieran comenzar el día jueves. Les pido que tengan en cuenta que yo he cumplido el ritmo que la sala ha marcado tanto con Orlando y con Wilmer Sánchez Paredes de manera ininterrumpida y sin ninguna excusa, pero ahora tengo este inconveniente. Ya pensaba que íbamos a arrancar el día jueves y por eso ahorita estoy trabajando esos 2 temas. Le pido por favor a la sala el día jueves me permita realizar. Yo calculo que en 2 sesiones máximo debo terminar lo de Belisario Esteves Ostolaza como alegato de cierre y aprovecho para que la sala también considere el tiempo, que organice el tiempo. No vamos a realizar alegato por las empresas Comarsa y Pomispa, porque estas ya han sido disueltas. Ya está la disolución inscrita en los registros públicos, estas personas jurídicas se han extinguido y lo que va a corresponder es solamente que pidamos el sobreseimiento. ¿De Comarsa y Pomispa, usted? ¿Comarsa y Pomispa? ¿Comarsa y Pomispa? Y Pomispa, señor director de debates, ya están disueltas. El acuerdo de disolución, liquidación ya está inscrito en los registros públicos, jurídicamente se habrían extinguido estas personas jurídicas y por tanto resulta imposible continuar su defensa. Por eso es que solamente haré el pedido de sobreseimiento. Consecuentemente, como defensa de fondo, después de la de Jesús Belisario Esteves Ostolaza, haré en lo que a mí toca, Señor de los Milagros, que será en una sola sesión, muy concreta. Eso es lo que tengo por delante, señor director de debates, y les ruego, por favor, accedan a mi pedido del día jueves, permitirme hacer la defensa del señor Jesús Belisario Esteves Ostolaza. Gracias. Un momentito para seguirnos organizando. Doctora Hurtado, en su caso, ¿quién está primero, señor de los Milagros? Sí. O Simón? Primero, doctora Hurtado. Sí, señor magistrado. Después de la defensa a cargo del doctor Nakazaki, proseguiría usted. ¿Estamos de acuerdo? Conforme, señor magistrado. Sí.
luego recién la señor de Es los... por Compañía Minera San Simón y San Simón Equipos. En la propuesta que hace, si consideramos la petición del doctor Nakazaki, usted comenzaría el día lunes. ¿Estamos de acuerdo? Listo, De acuerdo, doctora. señor magistrado. Vamos a, doctora Morales, ¿quería usted agregar algo? Sí, señor, solo pedir por su intermedio se nos precise si la defensa en su momento informó en este proceso de la liquidación de la empresa Comarsa y Comispa. Doctora, como hombres de derecho sabemos que cuando alguien muere, muere, se extinguió. No, pero mi pregunta es, señor, si la defensa comunicó durante este juicio oral la liquidación de estas empresas. Solo Si eso. lo presentaría en este momento, igual sería, doctora, porque quien se extingue. Así es de claro el tema. No sé, eso no hay más que de debate ahí, doctora. Solo se E refiere- independientemente de ello, doctor Nakazaki, seguramente en su momento darán cuenta de eso. Pero la extinción de la acción penal es perentoria, radical, absoluta. Ahí no hay nada que discutir si es posible o no es posible. Por eso lo único que esperamos es la documentación al respecto para, en su caso, emitir el pronunciamiento con la decisión de fondo. Bien. Doctor Nakazaki, ese documento donde usted está presentando la constancia de su participación en una audiencia de prisión preventiva, ¿recién está ingresando o ya lo incorporaron? Lo estamos presentando, señor director de debates, en este momento. Bien. Una vez que esté ingresado, doctor, con su sello, por favor, lo remiten al grupo para distribuirlo, doctor, porque a nosotros todavía recién llega el día de mañana. Inmediatamente, gracias. Doctor Nakazaki, el día jueves tenemos una audiencia de 2 de la tarde y estamos fijándolo hasta las 3:30, porque son 2 testigos y estimamos más o menos que es el tiempo que vamos a emplear, de tal manera que usted empieza con su alegato de cierre a las 3:30. Conforme, señor director de debates, 3:30. Señores, y el documento, doctor, siempre para ir tomando la precaución donde respecto a la extinción de estas personas jurídicas para también dosificar y tener fundamento en el cronograma de las audiencias. ¿Bien? Conforme. Bien, entonces, señores, cerramos la sesión de la fecha para continuar el día jueves a las 3:30 de la tarde. Muy buenas tardes.